¿Qué tal amigos? Gracias por estar aquí en Dato Político en un capítulo más desmintiendo a estos carroñeros prianistas. Es fascinante ver cómo la oposición ya no tiene nada que hablar ni proponer, que al final pues nunca lo han hecho. Estos personajes se han quedado sin ni un solo argumento, ya que no escuchan ni dejan hablar al vocero de Morena porque saben que desmantelará sus argumentos falsos y mentirosos. Lo más penoso es que la conductora Azucena Oresti se suma a este juego político. Ni modos, chayotera al fin. Lo único bueno para los mexicanos es que el PRIAN sabe que están ya al borde de la desaparición. Sabemos que en México ya no hay quien les compre sus ideas de fatalismo y desastre. Este video nos da un claro ejemplo de lo que es ser un carroñero político, por el hecho de que solo critican y salpican su popó a quien se deje y no tengan la capacidad ni el profesionalismo de poder dar ideas de solución. Estos carroñeros usan el dolor y el desastre como política, ya que es lo único que saben hacer: mentir, desnotar, insultar, y robar. México lo vivió con estos prianistas en sus gobiernos. Su lógica de argumento es que todo está mal, pero no muestran ni un solo dato, puras creencias, imaginaciones y dichos. Sin embargo, la 4T lanza datos de los avances que hay en materia de seguridad, y me detengo aquí para hacer una pregunta para todos. ¿Crees que los prianistas son carroñeros políticos? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios y el por qué. Continuando con estos ardidos vendepatrias, los cuales ya no le hablan a su electorado mínimo del 4% a nivel nacional, sino al extranjero, al tratar de crear una percepción de inseguridad e ingobernabilidad en el país, casi suplicando ayuda por su falta de inteligencia política de estos prianistas, ya que estos buitres nunca admitirán la buena labor de la 4T, que nunca lo harán en sí, y de hacerlo estarían ayudándose a lo que ya está previsto en las siguientes elecciones: su hermosa desaparición. El por fin ver fuera de las boletas electorales a estos carroñeros prianistas. Muy bien, sin más, acompáñame a ver este video. Ya lo dijo Emilio, de que están montando una narrativa. ¿Quién está subiendo esa narrativa? Están montando, ustedes. Yo estoy diciendo que debemos ustedes? enfocarnos. ¿Cuál ustedes? A ver, en esta mesa han sido ustedes. Déjame te pregunto. Están intentando que este caso no les escale su Ayotzinapa. ¿Quieren que no sea su Ayotzinapa? Encabécenle. Y no podemos irnos hoy a... Son los carroñeros, hay ¿Por qué el sexenio de López Obrador es el de más personas desaparecidas? Porque Cuarto, es el único que se comienza a llevar registro de eso a sus no es cierto, eso es falso. Sí, el registro empezó con Peña. Me refiero a las cifras. Déjame terminar, es que no me dejan terminar. A ver, antes no se hablaba de eso, ¿de qué? No, hay un ataque al gobierno actual. Así fuera Ayotzinapa, y lo que se tiene que hacer, sí, pero Ayotzinapa fue montada una verdad histórica por el gobierno. Que se van con la línea de golpeteo. Eso es, mira, eso es lo increíble, porque yo creo que están intentando que este caso no les escale su Ayotzinapa. Quieren que no sea su Ayotzinapa, encabecen la indignación, atiendan a las víctimas, generen una política de Estado y resuelvan de fondo. Y eso pasa, como bien dijo Rubén, por la justicia, Azucena. Ayer hubo grandes enfrentamientos en la carretera, en las carreteras que unen Michoacán con Jalisco. Bueno, pues algo está pasando. Y ahí hubo muertos, por cierto. Guardias Nacionales. Vi las fotografías. Pero también seguramente del otro grupo que estaba ahí enfrentándose. Pues todas esas muertes no se van a registrar. Y todas esas muertes son las de un país. Y no podemos irnos hoy a... Son los carroñeros, hay bots... Bueno, pues pasó. La pregunta es, Israel, ¿pasó o no pasó lo de Teuchitlán? No, claro que es algo que se tiene que investigar. A ver, yo quisiera retomar lo que se ha dicho aquí, y es lo que yo he dicho y lo que ha dicho también mis compañeros aquí en la mesa. Primero, lo primordial y el eje de toda discusión en medios de comunicación, en mesas de debate, debería de ser la atención a este tipo de problemas. ¿Por qué se ensucia con política el tema? Pues
Cuando uno analiza las redes sociales, hay un ataque al gobierno actual. Así fue Ayotzinapa, y lo que se hombre, tiene que también, hacer, sí, pero Y es Ayotzinapa malo, y es fue montada una verdad histórica por el gobierno. Pero- el gobierno Pues mira, instaló, aquí no podemos si alguien lucró de Yo los dejé Ayotzinapa, hablar en se dos llama ocasiones. López Sí, sí, no, Obrador. pero, Yo los dejé a hablar ver, en no ha dos ocasiones. cambiado Sí, pero no podemos sustancialmente. comparar a Ayotzinapa, en donde el gobierno intervino con toda la fuerza del Estado para montar una tragedia que fue provocada por el propio Estado, y este caso en donde no intervino el Estado. Quiero decir lo siguiente. Perdón, Es Pero que por nada más, partes. sí, yo sé, no te te voy a dar bajes chance para que empezar. digas la segunda parte, pero para no revolver a quien nos escucha. Ok. Pero, a Respeto. ver, vamos por partes. Mira, no se pueden comparar nada con nada. No, Porque pero- porque son tragedias. Pero ahora me da la impresión, y ya lo dijo Emilio, de que están montando Pero ¿quién una está- narrativa. ¿Quién está subiendo pero esa discúlpame, narrativa? pero están montando, Ustedes, yo estoy diciendo ¿cuál que ustedes? debemos No, enfocarnos. ¿cuál ustedes? A ver, Israel, en no, esta Israel. mesa No, han a sido ver, ustedes. no, A ver, ustedes- sí, déjame te pregunto. Sí. ¿Qué narrativa está La montando la, narrativa oposición? de que el gobierno es el culpable y de que el ¿Qué presidente gobierno? Andrés Manuel, el gobierno actual, e incluso también Pues del el actual yo no he presidente Andrés escuchado Manuel. que digan eso. Entonces, De Andrés yo- Manuel, Enrique Sí. Alfaro y la Fiscalía Sí. de Jalisco. Y entonces sí. tenemos que salir a explicar qué sucedió en No, ustedes Teuchitlán no en saben septiembre. explicar, ustedes Pero salen a es que lo que descalificar. no, a ver, no me dejan ni Dale, explicar. dale. No nos dejas hablar. En septiembre interviene la Guardia Nacional Sí. y efectivamente hay 10 detenidos en ese rancho de Izaguirre. Hay 2 personas que son liberadas que estaban privadas de su libertad Así por es. la intervención de la Así Guardia es. Nacional, y encuentran una persona emplayada en ese rancho. Sí. Pero ¿quién lleva la investigación? La Fiscalía Estatal. No es el Ministerio Público Federal el que continúa con las investigaciones. ¿Quién realiza el aseguramiento de ese predio? Lo realiza la Fiscalía Estatal, que estaba a cargo del exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano. ¿Se tiene que explicar eso? Sí, porque si uno analiza las redes sociales y muchas de las mesas de discusión, se está desviando el tema. A ver, te voy a poner de- no se está ¿qué es lo desviando. Se está importante? desviando a qué- ¿de ¿Qué qué? es lo ¿De importante, qué, de qué, de Azucena? qué? Pues la atención a las víctimas. ¿Qué es lo que está diciendo la presidenta? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se ha hecho? No, pero y ahí también, nos deberíamos pero enfocar. fíjate que también lo importante es saber quién se hizo como que no vio lo obvio. Y eso entonces es cuando Mira, nosotros O sea, salimos a decir. ¿A poco la Guardia Sí, Nacional no, cuando llegó no vio nada? Está bien. A ver, Entonces, Un predio decían que era entonces, enorme, que mira, medía una una- hectárea. a lo que yo voy pregunta es, es- fíjense, cuando salimos del tema de las víctimas, comenzamos con este tema de responsabilidades, Está y muy entonces bien. es cuando nosotros nos subimos y decimos, sí, hay que ver por qué la Fiscalía Estatal dejó que todo esto ocurriera, Pero a no es pesar el- de que el inmueble Por estuviera supuesto, Por cerrado. supuesto que hay que Vas, revisar Emilio. la responsabilidad estatal, por supuesto. Pero claro que también la federal, porque los delitos que ahí se cometieron son del orden federal. 95% de Escúchame, delitos. ¿Qué delitos escúchame. fueron del orden Por federal? ejemplo, La droga, delincuencia organizada, las armas. uso de armas exclusivas del ejército, incluso desaparición forzada son de orden federal. Y eso, yo me pregunto, ¿y por qué la Fiscalía General de la República no tomó la investigación desde septiembre? Segundo, el problema, perdóname, pero toma la dimensión que toma porque es el reflejo de un problema estructural de impunidad y de la sistemática desaparición de personas. Tercero, sí toca preguntarse por qué el sexenio de López Obrador es el de más personas desaparecidas. Porque Cuarto, es en el único que se comienza a llevar registro de eso, Azucena. no es Eso cierto, hay que decirlo, eso es claro que falso. sí, El no, no es registro empezó cierto. con Peña y te lo puedo documentar. Quinto, ¿por qué en el sexenio de la presidenta está tomando la dimensión que ya puso el dato Rubén de las mayores desapariciones? Es decir, es un problema estructural y claro que hay que investigar responsabilidades. está atendiendo. Y el fenómeno incluso de un gobierno que le cierra la puerta a las víctimas como hizo el gobierno anterior. De manera sistemática dejó de recibir a los colectivos y ahí están los reclamos. Rubén. Yo espero que la presidenta enfrente esto como una responsabilidad del Estado. Y creo que no es un buen camino empezar a descalificar a otros personajes y menos la situación. Lo que hizo ayer Gerardo Fernández Noroña es descalificar lo que está sucediendo y empezar a sembrar una duda. Esa es una forma de actuar que luego asume Morena continuamente. Minimizar, descalificar, confundir, generar otras batallas en las narrativas para desviar la atención. Ahora mismo te lo estoy diciendo. Todo esto que ya escuchamos que se va a hacer está en las recomendaciones de los organismos internacionales, pero no hemos visto que se siente, por ejemplo, con la oficina del alto comisionado, pero hemos visto que continuamente lo minimizan, lo descalifican. Pero además, insisto,
no se está colocando sobre la mesa. En Occidente hay 2 o 3 grandes generadores de violencia que no se dice que los van a capturar, que además son los responsables de lo que sucedió, que además esta escuelita del crimen, como le decían ahí en la región, ahora sabemos, pues generó personajes que en otras partes del país. Díganlo con sus letras. Abrazar a los delincuentes fue un terrible que no se error. Ha hecho nada con el crimen organizado en Occidente. El hijo de el que encabeza el cártel al que se refiere Rubén, ¿cuál cártel? Está extraditado. ¿El cártel Jalisco? El cártel Jalisco Nueva Generación está extraditado por el gobierno de Morena y acaba de ser sentenciado en Estados Unidos. Que viene en entonces, Estados Unidos, ¿no? Lo que nosotros decimos es, pero entonces el argumento que acabas de dar no es correcto. Es correcto, tan correcto que no se puede circular en tiene que Jalisco. enfocar en la atención. Decían que en abrazarlos. Dale. Perdón. Los desaparecidos, los 124,000 desaparecidos que están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ¿sabes desde qué año es, Azucena? Desde 1952. Desde 1952 se incluye todos los desaparecidos de la Guerra Sucia en los sexenios del PRI. Si separas el sexenio de AMLO. ¿Y por qué antes no se hablaba de eso? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Me refiero a las cifras. Déjame terminar, es que no me dejan terminar. A ver, antes no se hablaba de eso, ¿de qué? No, sí, por supuesto que está... fue un tema precisamente que fortaleció a la izquierda para que llegara al gobierno. El tema es que no se llevaban cifras. Con Calderón. No, el Estado no actuaba para inhibir eso, Azucena. Mira. Bueno, si decimos lo contrario, si decimos que el gobierno actuaba para inhibir las desapariciones, entonces ¿qué sucedió en Ayotzinapa? Repito, ahí está perseguido quien era el fiscal general de la República, acusado de haber manipulado evidencias y de haber construido una mentira. ¿Quién era el alcalde y quién era el gobernador? Entonces, a lo que yo voy ¿quién se tomaba fotos el alcalde? Podemos hablar de muchas cosas acerca de las manifestaciones que ahorita también decían que el presidente no las recibe, etcétera. Pues es un gobierno que ha actuado de manera distinta. Regresamos. Susana. Pero bueno, amigos, llegamos al final del análisis de este video. Espero haya sido útil la información y que haya existido una reflexión sobre el tema que se vio hoy. No olvides dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber tu opinión. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para no perderte nuestro siguiente análisis desmintiendo a esta clase política rapaz y mentirosa. Hasta la próxima.